Hola corazones, con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo trabajar este borde con la técnica de I-cord alrededor de todo el perímetro. Por ejemplo, para trabajar un borde de una manta, una bufanda, chaleco abierto. Queda muy bonito. Desde el borde voy a dejar, este es el centro, punto central. Voy a dejar un punto 2 aquí. Segundo punto, voy a pinchar con la aguja por aquí por atrás para agregar la hebra con la que vamos a tejer el borde. Así, de esta forma, y hacemos un nudo y voy a montar sobre las agujas 3 puntos. Miren, damos así sobre la hebra, damos vuelta. Este va a ser primer punto, segundo y tercer punto. I-cord sobre 3 puntos. Podemos trabajar, si quieren, aquí el ancho más ancho, 4 o 5 puntos o 2 puntos, también puede ser. Voy a trabajar sobre 3 puntos y empezamos a tejer. Miren, introducimos la aguja aquí en este primer punto y voy a sacar un punto. La aguja tiene que ser doble punto. A ver, sacamos un punto y pasamos la aguja para este lado. La aguja doble punto o agujas circulares, también podemos ir pasando el cable. Y vamos a tejer esta hebra, vamos así pasarla por este lado y vamos a tejer 3 puntos al derecho, perdón, 2 puntos al derecho, 1, 2, 2 puntos al derecho y aquí 2 puntos juntos al derecho, sigo, saco de nuevo un punto, paso todos los puntos para otro lado de la aguja y voy a tejer 2 puntos al derecho, 1, 2, 2 puntos juntos al derecho y repito. Miren, introducimos aquí, pueden ver, ¿no?, los puntos de borde. Entonces tomamos y sacamos un punto, pasamos los puntos para otro lado, tejemos tomando el punto por delante, no por detrás, por delante, así, derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho y de nuevo lo que vamos a hacer es sacar un punto, paso todos los puntos para otro lado de la aguja y vamos a tejer 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Una vez más, de nuevo, sacamos un punto, paso todos los puntos para otro lado, derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, y así tejo hasta aquí. Tejí hasta este lugar, hasta donde tenemos que ya tejer de otro lado. Y aquí, como vamos a trabajar esta parte, vamos a introducir la aguja aquí en el centro. Vamos a buscar lugar, a ver, ahí.
sacamos un punto y voy a tejer derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Voy a sacar el punto del mismo lugar de nuevo, desde aquí, y lo mismo vamos a tejer derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, y una vez más voy a sacar el punto del mismo lugar 3 veces, ¿no? Y tejemos derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, y ahora sí podemos ir y pasar, tejer ya de otro lado. Y aquí vamos a seguir, sacamos el punto, miren dónde vamos a ir sacando los puntos. No voy a tomar los puntos así, no voy a tomar los puntos del costado así para que quede más prolijo. Tenemos que subir los puntos por aquí, ahí entre los puntos, así. Podemos ayudarnos si queremos con la aguja crochet, por ejemplo, sacar un punto, va a quedar mucho más prolijo. Colocamos el punto sobre la aguja y tejemos de nuevo 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. De nuevo sacamos un punto, o sea, ven estos puntos, aquí hay 2 puntos, podemos tomar el punto por aquí, ustedes fíjense cómo le va quedando mejor. Podemos tomar así un punto así, o con la aguja crochet o con la aguja misma introducir y sacar punto por aquí, por el medio, no aquí, para que no quede espacio muy grande entre los puntos, sino o tomar el punto de esta forma, ¿no? Podemos sacar un punto así, vamos a tejer este punto de esta forma, ahí, y tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, o sacar el punto por aquí. Fíjense cómo más les gusta el resultado. Y de nuevo tejer derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. ¿Se entiende? Ahí. Derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Tejí alrededor y nosotros vamos a ver aquí cómo finalizamos. Voy a tejer esta parte de donde nosotros pinchamos 3 veces en el mismo lugar. Tejemos 2 puntos, 2 puntos juntos. De nuevo voy a sacar el punto del mismo lugar, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos, y una vez más dos puntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Aquí se acuerdan que nosotros pinchamos en el segundo punto, entonces este punto voy a tejerlo también. Sacamos un punto, tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, y por último nos queda unir los puntos. Voy a pasar estos puntos sobre la aguja crochet
1, 2 y 3. También podemos realizar una costura con la aguja para coser, pero yo voy a hacer así, de esta forma. Miren, voy a tomar este punto, lo paso por adentro del primer punto, por adentro del segundo punto, voy a tomar aquí de este lado el segundo punto, 1, 2 y 3. De esta forma cerramos los puntos. Ahí casi no se nota, después esta hebra se esconde por detrás y va a quedar así. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.